Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, les pido una disculpa porque estoy súper mormada todavía, ¿no? Estoy súper mormada. Sigo aquí batallando con la sinusitis, pero bueno, ¿saben qué? Muerta por dentro, pero de pie. Como un árbol. Pablo León está con nosotros. Pablo León es nuestro neurólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra y psiquiatra de cabecera, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, aquí en la Ciudad de México. Y decíamos antes del corte que, en efecto, la ansiedad está subdiagnosticada. A ver, explica. Sí, o sea, en general todas las condiciones de salud mental están subdiagnosticadas, pero la ansiedad, yo creo que es, o los trastornos de ansiedad, porque hay varios, son sin duda el tipo de condición de salud mental más frecuente en la población. Ajá. O sea, se calcula que, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad lo padecía antes de la pandemia el 14-15% de la población. O sea, esto es 1.5 de cada 10. Imagínense. Después de la pandemia, esto subió como al 30 y tantos %. O sea, 3 de cada 10 personas. Eso es muchísimo. O sea, 3 de cada 10 personas que padezcan algo, una condición, pues es lo que llamamos enfermedades de salud pública, ¿no? O sea, porque afectan a tanta gente y ya tienen que ver con la sociedad en sí misma. Entonces, la ansiedad, sí, sin duda es la más común de las enfermedades de salud mental o de la salud mental. Y que mucha gente lo tiene y no tiene idea que porque que lo tiene y que se siente como se siente porque es ansioso. Solo el 20% de las personas que lo tienen diagnosticado. Ajá. O sea, de 10 personas que tienen ansiedad, solo 2 tienen ese diagnóstico. Pero Mira, peor aún, solo uno de esos 2 se trata. Claro. A ver, ahí les va. Voy a hacer una cosa macabra. Pablo. Sí. ¿Rebeca y yo tenemos ansiedad? Me parece que un poco sí. ¿Quién es más ansiosa? Tú, Marta. ¿Rebeca o yo? Tú, ¿Ves? Marta. Sí, 100%. Yo soy ansiosita y tú eres Ansiosísima. muy. Sí. Hey. Sí, muy. Sí, o sea, y tiene que ver, a ver, siempre tiene que ver mucho el contexto, ¿no? O sea, el tener niveles de estrés constantes durante mucho tiempo, todos los días, como seguro lo tiene este trabajo que hacen ustedes dos, Sí. pues es la forma en la que el cerebro responde, ¿no? Claro. Al nivel Para de eso estrés. yo debería estar más ansiosa. Claro. A ver, les voy a poner ahorita el test en Twitter. Está arriba. montado arriba en martadebaile.com, pero les pongo la liga porque no crean que es un test tan fácil. Porque este test es la escala de ansiedad clínica. Se llama The Clinical Anxiety Scale, ¿no? Así es. Entonces, saquen un papel y una pluma y tienen que apuntar primero el valor de cada letra, ¿ok? Sí, así es. A ver, dicta. Cada respuesta es de opción múltiple y tiene 5 posibles respuestas que van de la A a la E. Entonces, siempre van en un orden. La A equivale a 0, es decir, no tengo ese síntoma. La B equivale a 1 punto, o sea, es lo que voy a ir sumando al final, los puntos. B equivale a 1 punto. C de casa equivale a 2 puntos. D de dedo equivale a 3 puntos. Y E de Ernesto equivale a 4 puntos. Ahora, abro paréntesis. Sí. A, 0 puntos es No nunca tengo. jamás. Sí. Sí. B es básicamente nunca jamás. O muy leve, lo tengo pero muy leve. Tienes un I. C, en veces sí, en veces no. Y ya me empieza a afectar un poco. D Me afecta completamente y ya lo tengo de manera persistente. y E. Es muy incapacitante. Estoy grave, El o síntoma sea. ya no me deja hacer lo que tengo que hacer. Ok, entonces, A0, B1, C2, D3, E4. Y entre Venga. más puntos o la letra más avanzada, es Ajá. peor el síntoma. Ahora,
sean honestos con ustedes mismos. Claro, o sea, claro. contesten la neta. Claro, son solo 7 preguntas. Ok, son 7 preguntas. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile. Uno de los padecimientos mentales menos diagnosticados es la ansiedad. Y yo les apuesto que muchos de ustedes escuchando este programa son súper ansiosos y creen que es parte de su personalidad y que lo que pasa es que son nerviositos. Normal. Ajá. Lo que pasa es que este sentido de urgencia, hombre, es porque así son y ese es su temperamento. Hoy vamos a hacerles un examen que se llama la escala de ansiedad clínica, The Clinical Anxiety Scale, que es el CAS, con el doctor Pablo León, que es neurólogo, psiquiatra. Saquen papel y pluma. ¿Estamos listos, doctor? Venga, sí. Bueno, a ver, son 7 preguntas, vamos a ir una por una y ya mencionamos los criterios de calificación, entonces les voy diciendo las respuestas. Entonces, el primer ítem o lo primero que se puede tener es nerviosismo. Entonces, yo tengo que elegir entre una de 5 respuestas. A, no me siento nervioso, la mayor parte del tiempo estoy tranquilo. B, siento una leve sensación de nerviosismo, pero en realidad no me genera demasiadas molestias. C, tengo un nivel de nerviosismo notable, aunque todavía esto no impacta en mi vida ni me genera molestias especialmente físicas. D, me siento bastante nervioso y con variaciones a lo largo del día. O sea, esta ansiedad sí me pega durante el día y sí me puede afectar ciertas actividades. Y E, me siento extremadamente nervioso, agitado y con una sensación de alerta constante. O sea, estoy a las vivas de todo lo que sucede a mi alrededor. Estoy a las vivas. Sí, o sea, estoy muy pendiente de todo, ¿no? Es que no sé cómo contestar esta. Yo creo que yo sí ¿Me me ayuda, siento doctor? bastante tensa y nerviosa con variaciones a lo largo del día. Yo justo te pondré a ti también, Marta, una D, porque Una D. finalmente esto no te incapacita, Sí, o sea, seamos- haces Sí, todo claro. lo que tienes que hacer. Pero estoy, miren, con las antenitas de vinil Sí. paradas. Pongamos Exacto. D. Ya, pero hay que no, hacer no es incapacitante. Ajá. Exacto. 2, la tensión, que se refiere también a la sensación de tensión muscular. Bueno, A, no noto ningún tipo de tensión y puedo controlarme fácilmente. B, percibo una ligera tensión, por ejemplo, leves dolores de cabeza o molestias que puedo ir llevando muy leves de dolores de hombros, espalda baja y no me generan gran incomodidad. C, siento una tensión clara en alguna parte específica del cuerpo, lo cual puede causarme algo de molestias, aunque no es muy intensa. Y estas molestias normalmente son en la cabeza, en las sienes, en la parte de atrás de la cabeza o la nuca, y a veces es un dolor de cuello, espalda alta y muy frecuentemente espalda baja. D, tengo una tensión considerable de ciertos músculos que puede variar a lo largo del día. Y E, experimento una tensión muscular muy intensa en la mayor parte del cuerpo, acompañado de dolor, rigidez o incluso espasmos, y no logro relajarme en ningún momento. Eso es tensión A ver, la muscular. gente que vive permanentemente con Dolores. Contracturada. o contracturada. contracturas. Eso calificaría como una E. Y este Ok. es un síntoma muy común, que la gente está acostumbrada como a un tipo de molestia o dolor muscular. Esto es lo que tú dices, normaliza. La gente, yo alguna vez le pregunto, dolor de cabeza y me contesta el normal. Ah, no, Claro. pues, Sí, claro. No, pero ¿Cuál es ese? o típico, ¿no? Estás sentado en una silla, llega alguien por atrás, te agarra los hombros como para hacerte un cariño, un masaje y te dice, órale, Qué tenso pareces estás. piedra, Sí. ¿no? Me voy a poner una D. Sí, muy bien, tú sí. Ok. Yo B. Tercer ítem, respuesta de sobresaltos. Esto es como este brinco o sobresalto que me espanto fácilmente. A, respondo de manera normal ante ruidos inesperados. B, me siento un poco inquieto cuando escucho un ruido inesperado y sin que esto realmente me cause una molestia grande. C, un ruido inesperado me genera cierta inquietud, aunque no muy fuerte. D, un ruido inesperado me provoca gran inquietud, ya sea en lo mental o en lo físico. Y E, un ruido inesperado me causa un sobresalto tan intenso que llego a quejarme o a presentar reacciones físicas como sudoración, me late el pecho muy rápido, palpitaciones y una sensación de miedo. Ok. No me asustaría con un ruido fuerte. Un cohete, por ejemplo, inesperado. Cero. Pero, sí y solo sí. Sí. Por ejemplo, aplica aquí. Me marcan de mi casa, Ya pasó algo. señora, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Ya con los nervios, no nada más para decirle que le vinieron a dejar unas flores. ¡No asusten, hombre! No me hablen para eso. Por ejemplo, ¿no? Es que el sobresalto se refiere a cualquier estímulo sensorial y entonces sí aplicaría. Claro. Porque es que algún estímulo sensorial que no tendría por qué causarme un sobresalto, me lo causa. Ok. Entonces, en ese sentido, Nada, sí ni podría modo. Pues aplicar. ya, ni modo. Podría ser un C o un D, en este caso, que me platica. ¿Un C o un D? Sí. Yo ve. Ok. Venga. 4, preocupación excesiva. Este sí es muy importante. Híjole, ahí siento que todos nos vamos a ir en un precipicio. 1. Te preocupas de forma normal, acorde a lo que vives. O sea, mis preocupaciones son proporcionadas y realmente relacionadas a lo que estoy viviendo. B. Me preocupo un poco más de lo habitual en temas menores, sin que esto me afecte demasiado. Sí, pero quiero ejemplos. Por ejemplo, no llegó el gas, pero todavía tengo gas. Entonces, bueno, puede ser que llegue mañana o pasado, no, pero yo ya estoy pensando, ¿y qué tal que no llega? ¿Y qué tal que entonces se me acaba el agua? ¿Y qué tal que...? Cuando lo peor que puede pasar, pues es que tengas que bañarte con agua fría tal vez un día, ¿no? O yo voy a poner otro ejemplo. No te contesta una de tus hijas, por No ejemplo. contesta uno de los niños. Eso es muy importante. Uno sí. pensaría, la gente normal dice, se quedó sin pila, Ahorita ya me me marcará, marca. Sí. ¿no? Y sigue haciendo sus cosas. La gente ansiosa dice, qué raro, él siempre contesta. ¿Y si se quedó sin pila? ¿Y si no? Sí. ¿Y si estás secuestrado? Sí, Ya no no. tienes paz hasta que el niño aparece. O sea, es una cosa menor que Sí. puede generarte una molestia o un malestar exacerbado. Exacerbado. Y ahora con lo Sí. digital peor, ¿no? Me dejó en visto. Sí. Pero aún. Bueno, C. Tienes pensamientos ansiosos que aparecen de vez en cuando, pero logras controlarlos. Y a partir de la C, la diferencia es que aquí no hay algo que los provoca necesariamente. O sea, puedo tener una sensación de nerviosismo sin que nada realmente haya sucedido, ¿no? O sea, puedo sentirme nervioso y no tener una razón específica. Ok. De hecho, a veces es muy común que primero viene la ansiedad y después le empiezo a buscar razones. ¿Por qué será que me siento así? Sí, sí, O sí. sea, empiezo a pensar en todas las cosas que me han pasado y a alguna le echo la culpa. D. Siento preocupación casi continua que fluctúa durante el día con breves periodos de alivio. O sea, la D es realmente mi estado natural es ansioso y tengo periodos donde me siento más tranquilo. Tengo periodos donde me puedo sentir más tranquilo, pero son periodos breves. Ajá. Y E, no puedo detener los pensamientos angustiosos continuos y mi preocupación es prácticamente constante, lo que genera un malestar importante y continuo. O sea, en la E ya no tengo periodos en los que me puedo sentir completamente tranquilo y relajado. Híjole. Ok. Muy bien. Siguiente ítem. Aprensión o sensación de un desastre Espérate, inminente. califícate ahí, ¿ya te pusiste? Ya puse D. 5. O sea, el 5 es la sensación de que algo malo vaya a suceder. Entonces, A. No siento que algo malo vaya a suceder sin ningún motivo. No, pero dame contexto. Sí, o sea, vamos a volver al ejemplo de los chicos. Mis hijos adolescentes, adultos jóvenes, van Sí. a salir el fin de semana. Bueno, no tendría por qué pasar nada, ¿no? Pero ellos van a salir y yo ya estoy pensando, claro, a ver, vamos a ponerte un localizador en el teléfono, llévatelo con pila, casi veo cuáles son los hospitales más cercanos en la carretera en la que va a ir. O sea, empiezo a pensar de manera catastrófica y me empiezo a preocupar por cosas que son poco probables que suceden, pero yo ya las vivo como un hecho. Sí. Eso es una anticipación temerosa. Ok, ¿dónde cabe en esta categoría? Ajá. A ver si hay alguna mamá allá afuera como yo, que cuando me dicen que van a salir, automáticamente se me salen unas antenas y estoy estoy prendida así. Sí, eso es un síntoma de ansiedad, porque se llama anticipación temerosa. O sea, Anticipación temerosa, 100%. O sea, siento que algo malo va a pasar prácticamente ante cualquier situación. O anticipo siempre el peor de los escenarios ante cualquier cosa que hago. 100%. O sea, 100%. Y la gente dice, no soy ansioso, soy precavido. no. Eso no es ser precavido, Claro. o sea, estar pensando que algo 100%. malo va a pasar, no. Ok, entonces va otra vez. A. A, no siento que algo malo vaya a suceder. B, tengo una ligera sensación de que algo podría salir mal, pero no me lleva a hacer cosas. O sea, no lo verbalizo, no le digo a mis hijos, por favor, no, lo siento, pero no Sí. me genera ansiedad y no lo digo. C, ocasionalmente siento que algo malo se avecina,
lo que provoca inquietud. Aquí la diferencia con C es que, otra vez, no necesariamente tiene que suceder algo. O sea, puede ser que mis hijos no vayan a salir a algún lado, pero yo estoy pensando, ¿pero qué tal que cuando salgan? Sí. Oye, sí, pero sí. todavía no tienen fecha. Bueno, pero algún día lo tendrán. Sí. Entonces ya estoy anticipando cosas que no hay. D, siento como si estuviera al borde de un desastre, aunque este sentimiento se presenta en episodios breves y no más de una vez al día. Sí. O sea, lo mismo. Esto es muy común, la gente ansiosa. Cuando tiene una racha de que las cosas le salen bien, se empieza a sentir mal porque dice, no puede ser que Sí, todo por esté algo. bien. Ahí viene un putazo. Seguro ahí viene algo mal. Sí, 100%. Eso es un D. Y C, con frecuencia sientes que se aproxima un desastre inexplicable, Ajá. experimentando episodios breves varias veces al día. Esto, ¿saben qué pasa mucho aquí en la Ciudad de México? Con los temblores. O sea, hay gente que se muda de un edificio Ajá. porque siente que en cualquier momento puede temblar. Digo, puede ocurrir, pero Sí, hay sí, gente sí. que no cierra la puerta del baño, por ejemplo, porque no va a poder salir rápidamente si empieza a temblar. Claro. Es una sensación constante. 6, y penúltima, inquietud motora, que esto tiene que ver con la hiperactividad física. A, puedo quedarme quieto sin ningún problema. O sea, puedo estar sentado, relajado, ya sea en el trabajo, en mi casa, etcétera, sin ningún problema. B, me siento un poco inquieto, pero esto no hace que me tenga que levantar o mover. O sea, estoy sentado y estoy quieto, pero tengo una sensación interior, pero me quedo ahí sentado y quieto. C, ya siento una necesidad de moverme, lo que provoca algo de inquietud. O sea, esta es la gente sentada, pero que se está moviendo. O sea, está sentada y todo el tiempo está haciendo algo. Está viendo el teléfono, está mordiéndose las uñas, está jugando con una pluma, está enrollando un papelito, está mordiendo una tapa. Sí, Eso es sí. un C. O sea, todos a vivir a casa de Pablo, ¿eh? Ok. D, te resulta difícil permanecer quieto por periodos largos. O sea, aquí ya no te quedas quieto, aquí ya te levantas. O sea, estoy Ajá. en el trabajo y cada 10, 15 minutos me tengo que levantar por un café, al baño, por un, yo qué sé, un chicle, Tú algo. ya ponte. ¿Y Y no puedo quedarme quieto más que por unos minutos y me muevo constantemente sin un propósito definido. Sí. Pero no, no. Pon tú. Híjole. O sea, Es que no puedes. Por ejemplo, una sobremesa para Marta no existe. Una reunión no existe. Inclusive el mismo ver una peli. O sea, te estás moviendo. No es que te pare. El movimiento no necesariamente es de que te pares. No. O sea, ya movió, ya se volvió a sentar. Eso ya. sería un C o un D, porque Pues es no ponte puedo D. quedarme ahí. Ah, no. Entonces O sea, ponte, es- ponte D. D. Sí. D. O sea, Juan, mi marido, dice, es que no se puede ver una película con Marta. Porque, por ejemplo, esas películas contemplativas, por ejemplo, ¿se acuerdan de The Banshees of Inisherin? Que hay una Son escena escenas largas. que dura 4 minutos, Ok. que van caminando, ¿no? En el campo en Irlanda. Y entonces yo agarro el control y pongo por 4. Sí. Y Juan, güey, ¿qué haces? Y yo, güey, ¿para qué vemos la caminata? ¿Eso qué? Marta, eso no nunca lo manches. entiendes. O sea, yo edito mis películas. Yo voy editando la La película. reduces a la mitad. La reduzco a la mitad Y porque... como te dije, ¿qué tal si ahí avientan el arma? O sea, en esa caminata, ya Esa sabes. era la clave. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué lo inculparon? A ver, ¿hay Porque alguien donde más? le adelantaste, tiró el arma. Ok, ¿hay alguien más allá afuera que le adelanta ciertas partes de las películas? No, yo cero. Sobre todo si estoy desquiciada ya con la película. Así. A ver, ¿otra vez? 100%, ya. No. Venga, vámonos. Así le podría... Ok. Y la última, las crisis de angustia. O sea, ¿qué es una crisis de angustia? Cuando la ansiedad ya se manifiesta físicamente. O sea, un ataque de pánico. Un ataque de pánico o crisis de angustia son sinónimos, Ajá. pero esto se refiere no necesariamente al ataque en sí, Ajá. sino cuando mi ansiedad ya tiene manifestaciones físicas. Ajá. Entonces, A es nunca he tenido un ataque de pánico o nunca he tenido síntomas físicos de ansiedad. O sea, la ansiedad nunca me ha generado sudoración, temblor, taquicardia, palpitaciones, sensación de calambres o hormigueo. Eso no. O sea, A es nunca he tenido nada de eso. B, tengo leves aumentos de ansiedad en situaciones específicas. O sea, me toca hablar en público Sí. y entonces empiezo a sudar un poco de las manos, empiezo a sentirme un poco tembloroso. Es decir, solo en situaciones Sí. que pueden generar ansiedad. Si no, no. C, experimento episodios de miedo con síntomas físicos por lo menos 1 o 2 veces a la semana que no necesariamente están ocasionados por algo en particular, que Ajá. pueden ocurrir de la nada y que son entre leves y moderados. O sea, no muy intensos, pero ya son 2 veces a la semana Ajá. sin un evento que los detone. D, sufro episodios repentinos de terror
que se presentan como máximo una vez al día. Híjole. O sea, es esta sensación ya de que algo me va a pasar. O sea, me va a dar un infarto, algo me está sucediendo por dentro que mucha gente acaba en No puedo urgencias. respirar. Sí. Tengo taquicardia. Y ya es cuando experimento estos ataques de pánico varias veces al día, acompañado de síntomas físicos muy intensos, que muchas veces tienen esta sensación de que voy a perder el control o de que algo se me va a desconectar allá arriba y entonces yo ya no voy a quedar bien. Ok. Eso es lo Nunca he tenido un ataque de pánico. Entonces ponte serías un A. B. Un B. No, ¿Por qué porque B? sí hay algunos síntomas leves Sí, ante situaciones sí. Ok. específicas. Ok. Muy bien. Entonces, 1. Dice aquí una cuentaviente, pues mejor pregunten cuántos obtuvieron puras As. O sea, todos pero estamos en el hoyo. Pero aquí se vale, o sea, A ver. el criterio de calificación es puedo tener 4 puntos. O sea, la escala es 0 a 4 puntos. O sea, si yo sumo el valor de cada letra, que como ya dijimos, repetimos, A es 1, B es 2, no, perdón, A es 0, B es 1, C es 2, D es 3 y E es 4. Ya. Si yo sumo esos valores y tengo de 0 a 4, eso es normal. O sea, se vale tener 0 a 4 puntos. Sí, pero no manchen. Ya. Si yo tengo de 5 a 10 puntos, la ansiedad es leve. Si tengo de 10, más bien, de 11 a 16 puntos, la ansiedad es moderada. Y de 17 a 24 puntos, mi ansiedad es grave. Salí en 18. Yo salí en 11, o sea, es moderada. ¿Tú crees que pero- estoy en 18? Yo creo que estás como en moderada. Yo Sí, lo acercaría también. más a 16. Ansiedad moderada. Sí. Ansiedad moderada. Sí, quítate ahí 2 puntitos. A ver, súmense cuentavientes. Vuélvelo a decir. De 0 a 4. Normal, se vale, no es ansiedad. 5 a 10, ansiedad leve. 11 a 16, ansiedad moderada. 17 a 24, ansiedad grave. A ver, es que no, los estoy leyendo, cuentavientes. Dice Vero que hace 12 años la miopía de su hija subió hasta 6.5 dioptrías. Corte A. La ansiedad de mi Vero se disparó al punto que no dormía. Se le llenó la cara de acné. Su preocupación era constante acerca de la salud de los ojos de mi hija y me llevaba a pensamientos catastróficos increíbles. Sí, de que la niña se va a quedar ciega. Sí. 100%, Vero. Sí, sí, sí. Yo soy así, lo vuelvo a decir. No vivimos en Suiza. Hay inseguridad en todos lados. Aunado a que la gente maneja como si llevaran la cura para el cáncer. Hacen accidentes. Es la realidad de México. Se tenía que decir y se dijo. A ver, sí, hay muchos autores que Sí. descalifican como a la parte psiquiátrica porque dicen, no, es que el problema no es las personas, sino el entorno en el que vivimos. Y en parte es cierto, o sea, pero las personas también tenemos que ver, nuestra predisposición biológica ¡Obvio! esto tiene que ver. Obvio. Mira, hay incluso quienes traen ansiedad más trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No, Bueno, eso no imagínate. es tan infrecuente. Es decir, a eso ya lo hemos dicho otras veces. Cuando dos enfermedades se presentan al mismo tiempo, se le llama comorbilidad. Entonces, cuando es común que dos enfermedades vengan juntas, se llaman enfermedades comórbidas, o sea, se presentan al mismo tiempo. Y en el caso de ansiedad y TDA, es más o menos como del 40 o casi 50% de los pacientes que tienen uno, tienen el otro. Claro. O sea, el 50% de los pacientes con déficit de atención pueden tener un problema también de ansiedad. Y todo esto también puede ser ¿Pero qué genético, fue? 100%. ¿El huevo o la gallina? O sea, yo tengo TDA. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? Normalmente pensamos que es el TDA lo que después puede ocasionar la ansiedad. La ansiedad. Ya. Porque el Claro. TDA, ahí sí hay una herencia, o sea, una capacidad de heredarlo muy, muy alta. Claro, claro. Es que les digo una cosa, cuentavientes, sí es impresionante el tema de la ansiedad. A ver, ¿por qué es subdiagnosticado? ¿Y por qué habemos tantos que creemos que vivir con el Jesús en la boca es normal? Ya. A ver, yo diría que por 3 razones principales. La primera, sí es cierto que el entorno en el que vivimos actualmente, la mayoría de las personas, es un entorno estresante. Entonces consideramos que el estrés es algo normal. O sea, Sí. es algo que tenemos que vivir por fuerza. 2, porque nunca nadie nos dijo que estas son enfermedades o que podrían serlo. Y como no duelen, o sea, no es como un dolor de muela, que yo tengo que ir porque me duele, lo normalizo. O sea, lo segundo es que la gente lo normalizamos mucho. Claro. O sea, pensamos que así somos, que así es la vida, que esto es lo que estamos destinados a tener y hacer. Y 3, en gran medida, y esto bien importante, que no hay todavía la tecnología ni aquí ni en ningún lugar del mundo para ver esto en un estudio de laboratorio o gabinete. Porque sería más fácil si yo le enseñara a alguien un papel donde dijera así como la diabetes, tu azúcar está arriba de tanto, aquí ves este papel, aquí se ve que tienes ansiedad. No hay ningún estudio
de laboratorio gabinete que hoy en día podamos hacerle a alguien para diagnosticar esto. Nos basamos en los síntomas. Claro. Entonces a la gente de pronto le cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo me dice eso si ni siquiera me sacó un estudio? Claro. Yo les digo, bueno, es que si lo hubiera se los pediría, pero lo cierto es que no lo hay. Claro. Mira, aquí dice un cuentaviente que antier, antes de una fiesta, empezó a sentir que no podía respirar, no sabía si iba a poder ir o no a la fiesta, ya a la mitad del día se me pasó y aprieto mucho la mandíbula, por ejemplo. Sí, y ese probablemente, el trastorno de ansiedad más común es el trastorno de ansiedad generalizado, que son estos síntomas, como ya dijimos, de manera constante. El segundo es la fobia social o la ansiedad social. O sea, personas que solo les da esto cuando entran en contacto con situaciones sociales. Entonces él dice, antes de ir a la fiesta, hay mucha gente que está tranquila hasta que tiene que entrar en contacto con otras personas. Y entonces desarrolla todos estos síntomas, pero en ese contexto. Y es otra cosa bien común. Y eso sí afecta mucho la vida de los pacientes. Porque todos en algún momento tenemos que desenvolvernos socialmente. Yo me acuerdo que algún día una mamá ya sabes, del colegio, me dice, no, porque entonces mi hija vive en Polanco, se va en bicicleta, pues todas las tardes a andar en bici por todo Polanco. O sea, la niña habrá tenido 13. Sí. Y yo, ¿cómo? ¿qué? Sí, bueno. Sí. Y yo, pero ¿cómo crees? ¿Y no te da miedo que un accidente, que le atropellen, que le peguen un coche en la bicicleta? ¿No? Y se voltea y me dice, hija, ¿por qué piensas en eso? Y yo, ¿por qué no piensas en eso? Claro. Ya me entendieron dos cerebros Totalmente. que piensan y sienten totalmente diferente. Sí. O sea, yo no daba crédito que le dejara a su hija andar en bici en Polanco y ella no daba crédito que yo estuviera pensando en el peor escenario posible. La catástrofe. Claro. La niña nunca le pasó nada, by the way. Yo prefiero ser la otra. ¿Por qué es importante tratarte la ansiedad? Bueno, sobre todo porque puede mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y porque además tener ansiedad normalmente me lleva a otras conductas que tampoco son muy saludables. A ver. O sea, sí es muy común en el caso de los varones, por ejemplo, que el manejo de la ansiedad se haga con, por ejemplo, alcohol y otras sustancias. En el caso de las mujeres, fíjense, curiosamente, muchas mujeres recurren a medicamentos controlados que no necesariamente receta un médico o un médico especialista. O sea, muchas veces este tema no se aborda bien desde otros ángulos médicos y les dan medicamentos controlados, tranquilizantes, que pues obviamente son muy bonitos, pero que a la larga pueden producir otro tipo de problemas. Entonces, no tratarme mi ansiedad, uno, afecta mi calidad de vida mucho, y dos, me predispone a otras cosas que pueden afectar mi salud y mi estado en general físico y mental, ¿no? Claro. Pero aparte, se sufre. Sobre todo. No sí. la pasas bien si eres muy nada. ansioso. Bueno, y el problema es que no nada más la pasas bien tú, tampoco la pasan bien la gente a tu alrededor. Es decir, yo siempre les digo esto, a muchas condiciones o médicas las vive uno en silencio, ¿no? O sea, tengo una gastritis horrible, bueno, pues me la paso mal, pero los demás puede que ni se enteren. Pero tengo un problema de ansiedad, créanme, todos a mi alrededor van a estar más o menos afectados por mi condición. Porque entonces tenemos a la pareja irritable, explosiva, y esto daña mi relación de pareja, o daña mi relación parental, porque soy un papá, una mamá, que todo el tiempo explota, que a la menor provocación me desquito con mis hijos, o en el trabajo estoy teniendo una serie de problemas porque en cada reunión yo me exacerbo y digo cosas que no debía haber dicho por impulsivo, por irritable, al final del día por ansioso. Entonces sí me afecta en mi vida en muchas maneras, ¿no? O sea, sí me impacta. No es algo, digamos, que puedo ocultar, por así decirlo. Ok, ¿qué se hace? Pues miren, depende mucho del nivel de ansiedad que tengamos. O sea, si hablamos de la ansiedad leve, ahí puede ser suficiente, por ejemplo, técnicas de relajación, ejercicio, o sea, actividad física regular. ¿Cuánta actividad física regular para este fin? Por lo menos 40 minutos, 4 veces a la semana. Eso puede bajar mucho mis niveles de ansiedad. Técnicas que hoy en día se conocen como mindfulness, pero que básicamente se basan en las técnicas de la meditación budista, que es solamente controlar mi respiración y tratar de enfocar mi cabeza en los estímulos del aquí y del ahora y no en todas las preocupaciones que tengo, ¿no? O sea, por cosas que ya no puedo cambiar en el pasado y por cosas que no puedo predecir en el futuro.
pues en realidad no tiene ningún sentido colocar mis pensamientos en esos dos lugares en el tiempo. Y tercero, pues obviamente tratando de tener espacios o momentos de esparcimiento o relajación durante el día. Esto obviamente pues sí se vuelve muy difícil con el estilo de vida actual. Otra cosa muy importante es evitar el abuso de sustancias, porque eso es algo bien común. Desde lo más común que es el tabaco, el tabaco es una forma bien común de lidiar con la ansiedad. 100%. O sea, porque además la nicotina sí tiene un efecto, digamos, relajante a nivel del sistema nervioso central. Activa unos receptores que se llaman receptores nicotínicos que me relajan. El problema es que tiene, además de la nicotina, miles de más sustancias químicas, ¿no? Y el alcohol, como les digo, mucha gente, el nightcap, el famoso claro. whisky para irme a dormir, pues les parece algo súper normal, ¿no? O sea, es que yo si no me tomo mi whisky no duermo. Bueno, eso no es normal. Y tú les hablas de recibir tratamiento, no, ¿cómo cree? O sea, es menos dañino que el whisky, ¿no? Sí. Y hay gente que no es una, si son 2 o 3 diarios, ¿no? Y que lo usan como una forma de tratamiento, porque si no, no duermen. Bueno, eso no es normal. O sea, tratar mi ansiedad con medidas no muy saludables es algo que se hace muy comúnmente. Entonces, en ansiedad leve puede ser solamente cambios en el estilo de vida y eso, aprender algunas técnicas de relajación, etc. En la ansiedad moderada, ahí ya de entrada sería básica la psicoterapia. O sea, muchas personas que no quieren o no desean por cualquier razón iniciar con un tratamiento médico, con una medicina, pueden intentar procesos de psicoterapia. Como siempre, importa mucho no solo el tipo de psicoterapia, sino el buen, nosotros le decimos rapport, o sea, que hagas con tu terapeuta, o como la buena relación con tu terapeuta importa mucho, y hacer un proceso de psicoterapia formal. Y si de repente esto tampoco es suficiente, y es los casos de la ansiedad grave, pues además de esto sí se recomienda el tratamiento médico, el tratamiento con medicamentos, ¿no? Medicamentos que son en realidad bastante seguros. Esto es bien interesante, fíjense, porque para el tratamiento de la ansiedad también usamos medicamentos catalogados como antidepresivos. Y entonces mucha gente cuando tú les recetas un medicamento de estos y lo revisa en internet, te dice, oiga doctor, yo creo que se equivocó, porque yo no estoy deprimido, estoy ansioso. No nos equivocamos. O sea, estos medicamentos, aunque así se catalogan, también sirven para el tratamiento de la ansiedad. O sea, claro. y son medicamentos, además, como hemos dicho otras veces, la mayoría de ellos no controlados, seguros, no adictivos, que no me afectan o me dan efectos colaterales muy graves. O sea, que en general son bastante tolerables, ¿no? Y pienso, bueno, pues no hay que tenerle tanto miedo. O sea, lo primero es diagnosticarme o tener la sospecha. Lo segundo es corroborarlo si tengo la alta sospecha con un profesional de salud mental. Y la tercera, 100%. pues dejarme llevar por el tratamiento que me recomienden, ¿no? Claro. Siempre intentar primero con psicoterapia puede ser una primera opción. Y si eso no jala, ya se podría combinar con la medicina. 100%. Bueno, cuentavientes, sepan que no tienen que vivir así. No, para nada. Y les digo una cosa, si ustedes quieren ponerle este examen a alguien más, en martadebaile.com tenemos el examen. Lo pusimos en el link ahorita Está en en Twitter martadebaile.com para que y lo está en tengan. Twitter. Pero bien importante que para mucha gente, a lo mejor ustedes han aprendido a sobrevivir Así es. y a manejar su ansiedad, pero mucha gente de verdad se sale de control, tienen ataques de pánico y es incapacitante y súper debilitante vivir así. Sí, ¿No? absolutamente. Y mucha gente no se da cuenta lo ansioso que estaba hasta que le quitas la ansiedad. Oye, y me imagino que parte de eso es la ansiedad que viven hoy los chavos súper jóvenes. Sí. Nuestros hijos ansiosos. Sí. O sea, fíjate, después de la pandemia, una de las poblaciones que aumentó más en sus niveles de ansiedad fueron los niños entre los 8 y los 12 años. O sea, ahí estamos viendo un montón de niños con síntomas de ansiedad, que los niños lo manifiestan más como síntomas físicos. O sea, son los niños que se quejan de dolores de estómago, de panza, muy frecuentemente, que empiezan a pasarse a la cama de los papás otra vez, que les da miedo la oscuridad. O sea, empiezan con conductas que ya habían superado. Eso lo estamos viendo mucho después de estos años de pandemia. 100%. Pablo León está en la Ciudad de México si alguien lo necesita. En Twitter es Psiquiatría LRS, igualmente en Instagram, o psiquiatrialrs.com, y el teléfono en su consultorio 55 15 45 42
40. Gracias, Así es. Pablo. No, gracias a Un placer usted. tenerte acá. Con esto hacemos una pausa. Oigan, ahí viene Álvaro Gordoa. Vamos a reír sin parar porque vamos a hacer una lista de 10 cosas que ustedes tienen que hacer para reinventar su imagen y cómo lograr tu mejor voz. Para todos los que alucinan su voz y creen que esa es la voz con la que nacieron y con la que se van a morir. Y los que les da miedo hablar. Exacto. Hoy tenemos 2 testimonios, cómo cambiaron su voz. Uno tenía y pavor. el maestro Marcelo Salazar. Al regresar, no se vayan. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Estamos de regreso en W Radio. Álvaro Gordoa es in the house. Las 10 cosas que debes hacer para reinventar tu imagen. Estoy obsesionada con las listas este 2025. Qué bueno que estés obsesionada con las listas el 25, pero a la gente que nos está escuchando, que estén obsesionados con realmente las acciones, hacerla realidad, porque ¿cuántos comentarios estamos escuchando de ¿neta? ¿Ya febrero? ¿Ya se pasaron 2 meses del año? Ya va a ser marzo, ya es perdón, marzo. digo, Ya estamos No, en ya- marzo. ya es marzo. Y los propósitos de año nuevo, pues se digirieron tan rápido como las uvas. Claro. No. Porque no sabemos cómo hacer pequeñas acciones que realmente Es vayan a que, traer un cambio. es que no les puedo decir todavía Lo que viene. lo que voy a crear para ustedes, que tiene que ver un poco con lo que está hablando Álvaro. Fíjate que en una de esas hasta te necesito. Me encantará. Para lo que vamos a hacer. Álvaro Gordoa es nada más y nada menos que el rector del Colegio de Imagen Pública, el colegio de imagen pública más grande e importante de toda Latinoamérica. Las 10 cosas, esos 10 pequeños cambios más impactantes que puedes hacer y que tienes que hacer para reinventar tu imagen. Además es una lista que no está basado en inspiración, en melatismos, en que venga Álvaro Gordoa a decir que así son las cosas, sino están basadas en ciencia, principalmente en neurociencia, en psicología social, o sea que es toda la relación de la psicología con la sociología, y con estudios comprobados y auditados que si tú haces estas pequeñas acciones vas a traer un cambio impactante en reinventar tu imagen y tener una mejor reputación y sobre todo gustar a los demás para lograr cualquier objetivo. Por lo tanto, nos vamos con la lista. Me fascina la lista. Nada más puedo dar una premisa. A ver. Necesito música cardíaca. A ver, cuentavientes. Todos tenemos una lista, aunque nunca la hayas escrito, aunque nunca la hayas pensado como una lista, pero todos tenemos una lista de cositas que nos gustaría tener diferente o que nos gustaría mejorar. Y por alguna extraña razón, a pesar de que sabes cuáles son esas cosas, no haces nada al respecto. Ay, las razones son muchísimas. Te puedo decir la primera, no la materializamos. Quiere decir, no la bajamos a un papel con Sí, algo que pueda hacer con claro. métricas escalables y tenerla presente. O sea, si tú tienes presente todos los días tu to-do list o las cosas que tienes que hacer, si tienes banderas o semáforos de verdes, amarillos, rojos, que sirvan como estos milestones de ya no lo estoy consiguiendo, no estoy llegando, que en tu agenda te aparezca, oye, para el día de hoy tenías que haber hecho esto. Entonces tiene que ver con la administración del tiempo, tiene que ver con la administración de los propios recursos, porque si no se queda nada más en buenas intenciones y deseos sin acciones. Se quedan en buenas intenciones. Entonces la Sí. gran mayoría de la gente tiene esas, como tú dices, listas. 100%. Pero tal vez ni siquiera lo tienen listado. Y después no sabe cómo irlo ¿Por escalando, dónde cómo empezar? ir a corto, mediano y largo plazo. Claro. Por eso es que yo no vengo a dar clases de eso hoy, yo vengo a decir cosas que no necesitas ni escalarlas ni materializarlas. Exacto. Simple hecho de tenerlas presentes en tu día a día te van a cambiar. Me la vida. encanta. Ok, número 1. La más sencilla de todas, sonreír. Y suena frase cursi, trillado, cliché, el poder de una sonrisa, o sonríe que esta se te va a regresar multiplicada. Pero es que hay muchas universidades, la Universidad de Uppsala, por ejemplo, habla que la sonrisa auténtica, y sobre todo en contexto, o sea, sobre todo en primeras impresiones, cuando tú saludas a alguien, cuando entras a una sala de juntas, si vas a una entrevista de trabajo, si vas a un restaurante y desde la persona que te recibe en recepción hasta la persona que te va a atender, como las personas que estás comiendo, si tú les sonríes, vas a ser percibido como una persona más empática, Sí. más amable, sin duda, más segura, hace sentir seguro a los demás y por lo tanto este pequeño hack
además de traer esta cuestión de buena percepción, o sea, te van a querer muchísimo más, también funciona a través de la programación mental por las neuronas espejo, que son la base de la empatía y que segregan sustancias como dopamina, serotonina y todas las conocidas como hormonas del placer. Por lo tanto, este es el primer cambio que podemos hacer. Ay, aparte sonreír, te ves más seguro de ti mismo. Te ves una persona más contenta. Antes la te gente ves sonreía más, fíjate. con autoconfianza. Te ves feliz aunque no estés. Te ves sano. Empático. Sí. Buena onda. Sí, y la verdad es que no te cuesta nada, no nos cuesta nada. Hagan el ejercicio. Y Rebeca acaba de decir, antes la gente sonreía más. Sí. Y es que sin duda, nuestros teléfonos, cualquier dispositivo, se están convirtiendo en nuestro anclaje visual. O sea, tú llegas a una consulta médica y lo primero que vas a hacer es ir con la cabeza al teléfono. Antes te sentabas en esa recepción y le volteabas al de enfrente y le sonreías con el buenas, Sí. buenas, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Y eso podía generar buenas relaciones interpersonales. Y ya que dije en temas de recepción, si tú sonríes a cualquier persona que esté haciéndote un servicio, y vamos a quien te hace el check-in en un avión, en un hotel, o a cualquier persona que te vaya a dar un trato, está comprobado que el trato va a ser mejor. 100%. Claro. El trato va a ser totalmente mejor. O sea, te van a Ok. servir mejor en restaurantes, te van a servir en tus empresas, en tus clientes. Siempre van a servirte mucho mejor si es que tú lo acompañas de sonrisas. Me encanta. 2. Apréndete y repite lo más posible el nombre de las personas. A la gente le encanta oír su nombre. Le encanta oír su nombre, Sí. pero sobre todo, o sea, lo dijo Dale Carnegie en su momento en el libro de cómo influir en las personas y cómo ganar amigos, que es lo más dulce que podemos escuchar en los demás. Pero vean este estudio de la Universidad de California en Los Ángeles de UCLA, que hizo todo un estudio de mapeo cerebral donde a las personas cada vez que se mencionaba su nombre en un contexto o en una conversación, se activaba el sistema de recompensa del cerebro, que es el que se activa cuando tenemos cualquier cosa que nos cae como algo positivo, por eso se llama el sistema de recompensa. El simple hecho de escuchar la sonoridad, la foniatría de tu nombre, hace que tu cerebro se sienta muy bien, se sienta muy bonito. Entonces, si bien Dale Carnegie lo dijo en los 50 y se replicó muchísimo hasta el día de hoy de que nos encanta escuchar nuestro nombre, ahora está comprobado que una vez que nosotros empezamos a repetir el nombre de alguien más, se da un cariz persuasivo y la persona te va a recordar como alguien más agradable, más amigable y con alguien que va a depositar la confianza. Uno de los principales resultados de este estudio es ese, que una persona que dice tu nombre es una persona en la que vas a confiar más. Ah, mira. Una persona que dice tu nombre Sí, 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 es una claro. persona en la que vas a confiar más. Por lo tanto, claro, sin abusar, pero siempre dentro de un contexto. Oye, Marta, oye, Rebeca. Sí, mira, Marta, lo que pasa es que si tú compras este producto, oye, Marta, ¿qué tienes alguna duda con respecto al mismo? Va a ser más probable que le vendas a una persona, para poner un ejemplo. Si vas a una entrevista de trabajo, Laura, ¿no? Se llama la que te esté entrevistando. Y que si tú desde el principio, Laura, gracias por esta entrevista. Oye, Laura, has de trabajar muy a gusto en esta oficina. Oye, ¿cuáles son tus principales, qué le podrías aportar a esta organización? Mira, Laura, lo que pasa es que en esta organización yo podría. Claro. Esa Laura va a confiar A mucho ver, más pero- en ti para pero- contratarte pero- que alguien. Claro, pero te voy a decir otra cosa. El preguntarle a la gente su nombre y hablarle a la gente por su nombre es reconocerlos como personas. ¿Me explicó? O sea, si yo voy a un restaurante, Sí, se oye, acerca el Roberto, ¿me mesero, das un vaso de lo agua? primero que le pregunto es, ¿cómo te llamas? Roberto. Eso hace que Roberto se sienta visto por uno. Sí, sí, sí. Y no verlo como el mesero que te tocó, Correcto. sino como una persona. Cualquier Y dependiente. Roberto va a terminar diciendo que agradable Marta y va a hacer lo posible para servirte mejor, para no tardarse, para darte los drinks de la casa. O sea, no estoy diciendo que todo 100%. tenga que ser ventajoso y abusivo, pero sí vas a generar una muy buena percepción por haberle sonreído, por decirle por su nombre. Claro. Ahora esto hazlo con todas las personas con las que 100%. interactúes. Me Una pequeña encanta, acción me que encanta, podemos hacer. 100%. La próxima vez que tengan una interacción con alguien, siempre pregúntenle cómo se llama. Sí, y es poner atención. Todos pecamos alguna vez de no hacerlo por Claro. no poner atención. Oye, porque aunque estés solamente 2 horas en ese restaurante,
siendo atendida por Roberto y tu relación solamente va a durar 2 horas con Roberto, durante 2 horas tienes una relación. Correcto. Y vas a Y ser no puedes tener memorable. una relación con alguien que no sabe su nombre. Correcto. Entonces hay que personalizar. Me encanta. Hasta este punto, las primeras recomendaciones fueron para esto: abrir canales de comunicación, personalizar, y aunque sea la primera vez que te ves, al sonreír y al decirle por su nombre a las personas, parece que la relación es de mayor largo plazo y esto ayuda a posicionar tu imagen y tu reputación. Vamos con temas de imagen física, que son los más comunes dentro de mi profesión, pero que a veces no le damos la justa importancia, porque la que sigue es: usa los colores que te favorecen. La cromometría o colorimetría muchas veces se ve como algo estético, frívolo. Ay, es que me dijeron que yo era invierno profundo, o verano claro, o que mi paleta de colores es esta, y hasta me pusieron unas telas de que soy más frío, más cálido, y me queda mejor la plata, o me quedan mejor los colores dorados. Pero no vemos la gran profundidad que hay detrás. El estudio llamado Color Research and Application, que encuentra directamente que los colores dentro de la Northwestern University y en su facultad de psicología de la ropa, que cuando los colores armonizan, perdón, traigo una bronquitis de aquellas, Ajá. que cuando Tú, sí, híjole, sí, sí. bienvenido. que cuando se ponen en armonía los colores de las características cromáticas de tus ojos, piel y pelo, con los que van de acuerdo, una persona se ve más saludable. Y además de que la persona se vaya a ver más saludable, se ve vibrante, se ve atractiva, y por lo tanto, cualquier síntoma de agobio, estrés, cansancio, cruda, pasa desapercibido, se mitiga. Y cuando una persona tú la ves más saludable y más vibrante, también quieres tener mejores relaciones interpersonales. Y eso puede sonar 100%. injusto. Que si tú ves una persona que luce enfermiza, Sí, no, es alguien que, y lo dice el de la bronquitis, Sí. son personas que tal vez dices, no me acerco tanto en este momento. No me vaya a fallar con esta propuesta. Se me hace que esta persona va a estar desganada y no va a poder cumplir. Porque no lo estamos viendo con esta cuestión que los colores pueden aportar en nosotros. Ya, ok, muy Vamos, bien. te debe encantar la siguiente, Marta. Yes. Fitting, que la Ah. ropa te quede. Fitting is everything. Fitting is everything. Sí. Que la ropa te quede bien tallada. Correcto. Y esto es que finalmente, si la ropa te queda más grande de lo que tiene que ser a tu forma de cuerpo, a tu antropometría y antropomorfología, o demasiado ajustada, afecta por un lado a cómo te ves, pero también en cómo te sientes tú. Y el cómo te perciben los demás y cómo te autopercibes, un estudio del Journal of Fashion, Marketing y Management revela que la ropa que no te queda bien a tu silueta transmite mensajes erróneos de confianza y competencia. Una persona que le queda la ropa más holgada proyecta una imagen descuidada, de falta de seguridad, y que ha sido factor fundamental, por ejemplo, en el debate de Nixon y Kennedy, que el fitting hizo que la gente percibiera que Nixon no tenía ni fuerza, ni autoridad, ni diligencia para poder gobernar. O sea, Wow. estamos hablando desde 1960 que se hizo el primer estudio del fitting en la percepción y por lo tanto en la persuasión a partir de ese debate donde a Nixon le quedaba grande el traje. Es que no puede ser. Decía, una persona con un traje así no puede ser presidente. Pero te digo una cosa, pero es una lista larga. Larga. El pantalón largo, que lo traen como Como hecho bola abajo, como pantalón de borrachito. Sí, echa bola en el zapato. El pantalón muy corto. Ajá. El saco largo que les tapa sus manitas, que les queda ancho de los hombros. Estoy hombros. pensando en los hombres. ¿Sabes en qué me fijo yo muchísimo? Qué vergüenza. Me fijo mucho en que el cuello de la camisa no les quede grande. Ah, claro. Hay mucha gente que dice que el cuello de la camisa, que no le gusta usar corbata porque le ahorca. Sí, Dice, es que yo no sí, puedo usar sí, corbata. A ver, no es que te ahorque, es que finalmente la camisa no es a tu medida. Más bien. Una camisa claro. cuando te queda a tu medida tiene que tener más o menos, te tienen que caber 2 dedos para que no, si no, claro que te vas a sentir ahorcado. Claro. Y en el caso de las mujeres es igual, ¿eh? Sobre todo la mujer a veces abusa más porque en la mujer la ropa oversize es parte del look, ¿no? Que se puede poner más de moda, una prenda más holgada, unos pantalones muy acampanados. Claro. En el hombre no es tan común, a menos que seas de un estilo muy creativo, muy dramático.
La mujer a veces abusa del entallado, es lo contrario. Los botones que no cierran bien y se están abriendo, dando así el famoso botonazo que puedes ver la piel entre los Dando de botones. sí. Bueno, y perdón, ahí te va otra de las que mujeres. Es que yo quisiera dar una clase también de eso. No traen nunca El brasier correcto. Es que no lo puedo creer. O sea, Y es parte del fitting. no traen el brasier claro correcto. que Y es parte todo un del arte. fitting. Es todo un arte el elegir un brasier. Quiero que describas mi brasier hoy. Traigo un top embarrado y todo está en su lugar. Sí, muy bien. Porque traigo el brasier que es para esto. Por eso les digo, Menos no mal pueden... lo autodiagnosticó en la posición incómoda que me dijo. No, pero oye, se me ve todo bien No, acomodado. está perfecto. Y sobre todo hay que saber poner en armonía la ropa interior con la ropa exterior. Claro, pero es que uno no puede vivir la vida, cuentavientas, con 2 brasieres. Sí, ¿no? Les O juro los que no yo te tengo como 60 brasieres diferentes. Entre 30 beige y 30 blancos, negros. negros. Y cada brasier, se los juro que es para una cosa diferente. El que me lo pongo con un top apretado no es el mismo que me lo pongo con una camisa blanca o negra. No es el mismo el que traigo un escotazo al que el del cuello de tortuga. No me quiero ver siempre igual de chichona. O sea, es todo un arte el tema Todo del un arte. brasier. Todo un arte. Y mi pleito y eterno contigo. Pero ya no voy a seguir luego peleando. también ¿Cómo los... las ves? También, No, también. no. Están puestas También, No, o sea, yo cero. Está finalmente lo que diciendo un analizo... hombre, me vale tú. Lo No. que analizo tiene que ver más con la parte de lo que Está estamos muy hablando bien. del fitting. Está ¿Cómo muy las largo ves, el Tavo? tirante. Está muy largo el Bueno, tirante. me voy a subir el... Y Exacto. aparte, habrá personas que quieran aumentar, personas que quieran disimular, pero de Claro. todas formas no se les puede marcar, ver, a menos que sea parte de un accesorio. Sí, que se tenga claro, tampoco ver. enseñar. Y lo mismo con los calzones. O sea, saber 100%. el corte de calzón que trae una persona no tiene que ser lo correcto. Y peor aún, cuando Y la te ropa tengo es una demasiado noticia. entallado o hasta se marcan otras partes. Y te tengo una noticia. Sí. ¿Y cuándo no hay que ponerse calzón? También. Pues también, qué asco, pero también... Pero, o sea, pero existe... Te pones una fajita, te pones otra. Aquí pero lo no- que estamos no lleva hablando es de calzón. fitting. Sí, y yo claro, lo voy a claro, resumir claro. a dos Sí. cosas. Lo voy a resumir a 2 cosas. Porque yo sé que puede ser parte de una estética que a una mujer se le vean o se le marquen los pezones. O sea, puede ser parte de una estética. No estoy diciendo que esté prohibido. Sí, sí, Estamos hablando del fitting. Claro. Y el fitting es, si la ropa te queda demasiado holgada, vas a lucir descuidado, descuidada y torpe. Si la ropa te queda demasiado justa o te queda de una forma donde ya parece que no puedes respirar, te vas a ver poco higiénico y poco ágil. Ok. Por eso hacerte un fitting, y sobre todo en épocas de fast fashion, es muy importante. Porque tú vas y compras las prendas que están maquiladas para básicamente cualquier tipo de cuerpo, y no todos tenemos las mismas siluetas. Cualquier persona que haga un trabajo de sastrería modesto, para que no pienses que tienes que invertirle demasiado, puede ir a tu guardarropa y tú te vas poniendo todas las prendas, aunque sean de fast fashion, invirtiéndole un poco dinero que te deje perfecto la caída de pantalones, faldas, el cerrado de las prendas, los ajustes necesarios, para que de esa forma tú puedas comunicar esta confianza que estudios comprueban que se genera. Y ahora, nuevamente lo dejo para no generar confusión. No estoy diciendo que la ropa entallada sea negativa. Claro. O que la ropa oversize o más holgada. Pero se entiende que es un fitting. O sea, se entiende que es una tendencia. Trae una prenda más entallado, trae una prenda más holgada, pero sigue estando dentro de su fit. 100%. Ya eso vamos con la exactitud. 100%. A ver, una persona que puede tener una camisa más entallada y una persona Claro. una camisa más holgada, pero Claro. de todas formas está en su fit. Híjole, la que sigue está cañón. Sí. Vas. Dientes blancos y bien cuidados, o sea, quiere decir en Cuidar tu simetrías. sonrisa. Éxito. Claro. Ay, híjole, está cañón, porque no solamente Hablamos es... con Alejandro. No solamente la es semana higiene, pasada. no Sí. solamente es higiene y no solamente es carisma, Limpieza, no solamente es que te veas más sí. guapo, guapa. Éxito. La Universidad de Leeds, y además está hecho en Gran Bretaña, que digamos que el cuidado, la cosmetría dental no es tampoco el gran fuerte a nivel cultural. La Universidad de Leeds encontró que las personas con dientes blancos y alineados no solamente son percibidas como más atractivas, saludables y confiables, sino que la gente piensa que tienen más éxito a nivel personal
y profesional. O sea, la gente lo asocia con que tienen que tener mejores puestos de poder, que tienen acceso a mejores temas en cuanto a acceso social en general. Y entonces una persona que tiene los dientes en línea y que tiene los dientes blancos seguramente genera mayor aceptación y mayor pertenencia, ya sea para pedir trabajo o para cualquier cosa que queramos en la vida. Álvaro Gordoa nos ha dado una lista espectacular de pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia. Desde cómo traes tallada la ropa, usar los colores que te van, tener los dientes blancos, sonreír más de lo que sonríes, llamar a las personas por su nombre. ¿Qué más me falta? Ya dijiste las 5 que empezamos, la mitad de la lista. Venga. Y vámonos con la otra mitad. La otra es una estrategia bien interesante de contacto visual. Las personas que evaden contacto visual, por supuesto, van a comunicar desgane, no van a hacer la conexión emocional que pueden hacer. Y hay personas que entonces, al hablar con los demás, pues pierden este contacto visual. Y el contacto visual tiene una regla que la Universidad de Wolverhampton pudo sacar para ser más influyente y ser más carismático. Y si bien no lo podemos andar contabilizando, no podemos tener cronómetro en mano, que el 50% del tiempo, cuando estás hablando, tienes que estar haciendo contacto visual directo a los ojos de la otra persona. La mitad del tiempo, para que no lo vayan a confundir que es el 100%. Al menos la mitad del tiempo, cuando tú estás hablando con una persona de uno a uno, tiene que hacer contacto visual. Y 70% del tiempo cuando estás escuchando. Es tan importante esto que yo creo que todos hemos dicho de alguien. No, es que es este tipo de persona que como que no te ve a los ojos, ya sabes, y todo mundo sí ubico perfecto. Perfecto. Y o sea, sí es algo que llama la atención. Y aquí es donde viene lo más interesante de estos estudios que acabo de mencionar. Que esta estadística ha bajado drásticamente por culpa de los teléfonos. El simple hecho de ir a comer con alguien y tener tu teléfono sobre la mesa y constantemente andarlo volteando a ver, redujo significativamente el contacto visual. Por eso, ¿cuál es la estrategia? Cuando tú estés hablando con una persona, piensa que no existe tu teléfono, para que de esa forma no tengas el gran invasor de los tiempos actuales y modernos. Y de acuerdo. Entonces, la pequeña acción es tan sencilla como, si estás en una mesa de un restaurante con gente, sobre todo que quiere ser influyente, no saques tu teléfono. Si estás en un 1 a 1, en una reunión, en una sala de juntas, si estás con una conversación casual con alguien en la calle y quieres ser importante para esa persona, no saques tu teléfono, es la acción puntual y sencilla. Siguiente, también te va a encantar, Marta, y tiene que ver con la buena articulación. No estoy diciendo los beneficios que te va a traer aprender a hablar en público, o lo de mi libro El Método Habla, o que te capacites a profundidad en oratoria. Es tan sencillo como que tu voz tiene que ser clara, sonora y bien articulada. Clara, que se entienda lo que estás diciendo. Y hay una relación con la dicción. Dicción que no es otra cosa más que decir todas las letras de cada sílaba y todas las sílabas de cada palabra claras y completas. Y la articulación relacionada con la dicción no es otra cosa más que no hablar a un ritmo que no puedas controlar y abrir la boca al momento de hablar. Ya. Porque todas esas personas que no hablan la boca, que están hablando son muy rápido y que tienen que estar diciendo ¿qué? Sí, claro. ¿Qué? Desafortunadamente, claro que hay personas que tienen disfemias, o sea, que ya son los trastornos psicoverbales de tartamudeos, pero los que no tienen un problema realmente foniátrico o del aparato fonador y se generan estas cuestiones de que no puedes articular bien, se les percibe como personas menos inteligentes. Sé que ahí hay muchísimos prejuicios que tienen que ver desde enfermedades, trastornos psicoverbales, que siempre el habla es lo primero que se ve afectado. Pero aunque tú no seas una persona que tenga una condición de ese tipo y tienes la fortuna de estar saludable, una persona mientras mejor articule, se le percibe como que es más inteligente. Y si no les gusta lo que estoy diciendo, reclámense a la Universidad de Columbia, que fue quien realmente descubrió que hablar a un ritmo que pueda entenderse, para que no confundan el pausado. Tú puedes hablar a un ritmo un poco más rápido, pero que se entienda todo lo que estás diciendo para imprimirle pasión. Pero que no te estés trabando, que no te estén diciendo, perdón, ¿qué dijiste? No te entiendo. Si tú tienes una buena dicción, aumenta la percepción de autoridad, credibilidad, inteligencia. Y no se trata de hablar como robot. Es dentro de tu ritmo natural,
tan sencillo como saber vocalizar y articular. Muy bien. Siguiente Ok. punto. Perfumarnos. Perfumar nuestra imagen. Echarnos perfume, colonias. Híjole. Pensamos que únicamente es una cuestión. No, pero elijan bien el perfume. Es que ahí está. Es Soy que vamos a eso. malísima. Soy malísima. Sí. O sea, yo creo que me echo perfume una vez a la semana. Siempre se me olvida. Pero Ok. siempre huele rico. Pero es que vamos a Porque se entender baña. hacia dónde va esto, porque a veces pensamos que, ay, échate perfume porque es un tema de imagen, para oler bonito o en un ligue. No. El olor que tú asocias a la persona por cognitivismo, quiere decir, a lo que te recuerda a ese olor, a lo que te transporta emocionalmente, empieza, según Harvard, con estudios auditados, a bajar o aumentar la confianza en los ambientes profesionales y sociales y por lo tanto en el trato en el que te dan los demás. Y entonces, cuando algo es fresco o algo es también amaderado, Harvard lo que dice es que comunicas confianza y profesionalismo. Cuando empiezan a ser aromas dulces, más saturados o especiados, empiezas a ser percibido como una persona más accesible y gentil. Entonces, si una mujer ejecutiva opta por un perfume más femenino, o sea, más dulzón, floral. más frutal, más floral, resulta que se le va a percibir, no estoy diciendo por los hombres, sino por todas las personas en un ambiente ejecutivo, como que tal vez no tiene tanta fuerza, autoridad y diligencia. Y también si lo hiciera un hombre, que Claro. por el contrario, si eligiera algo más fresco, comunica algo que es más dinámico. Pero luego, que incluso en los ambientes laborales, cuando son temas de seriedad, si no hay uso de perfumes y colonias, se percibe más profesional. Pero Que es vete- diferente en el ambiente Claro. social, que en el ambiente social, cuando hay perfumes y colonias, se percibe como más cercano y una persona más sociable. Entonces está bien interesante. Muy Resulta que a veces interesante. en el trabajo basta con lo de tu desodorante y jabón y baño diario. Claro. Pero qué cañón, porque ¿Ah? muchas veces a mí en particular, hay olores que me ponen de muy mal humor. Ajá. Sí. Entonces ya odio a la persona pobre Sí. por el perfume Correcto. o la loción que trae. Correcto. Entonces, es por eso que es interesantísimo. Haz toda una elección de qué olores se tienen que asociar y si se tienen que asociar en los ambientes. No, esta es una pequeña acción tan sencilla como, como echarte o no echarte. Vamos con las últimas dos. Primero, mejora la postura corporal. La forma en la que te paras, lo que decían las abuelas de ponte derechita, mija, mijo. No estoy llevándolo al límite de ponernos los libros en la cabeza, pero sí, ese mismo estudio de Harvard, que venía relacionado con muchos temas de imagen, pudo darse cuenta de lo que es la fuerza del lenguaje corporal al adoptar posturas abiertas y erguidas para comunicar confianza. Y la postura abierta y erguida es la que muestra más el pecho, o sea, que no se encorva, no se cierra, no lleva los brazos al frente, no los cruza, no te haces pequeño en una silla, sino una abierta siempre será un poco más pavoneante, quiere decir, saco el pecho y estoy más Saca el erguido. pecho, saca la nalga. Y que empezaron a Sube poner a los hombros. personas con diferentes tipos de lenguaje corporal para que la gente señalara quiénes eran los directivos de instituciones. Y era tan sutil los cambios. O sea, cuando tú ves ese estudio de Harvard, son tan sutiles los cambios de una persona que tenía el pecho un poco más afuera y más erguido y con menos, una postura menos recta, y que la gente señalaba quiénes eran los directivos de una organización según la percepción que les daban cuando iban vestidos iguales. Y digamos que el fenotipo, la forma física de las personas era la misma. Claro. Y entonces hicieron este estudio, que lo hicieron de manera cuantitativa, de señalar quiénes en esas fotografías que iban mostrando eran los que tenían los puestos directivos. Y la única diferencia que había era la de postura de lenguaje corporal. Muy bien. Y la última que vamos a mencionar tiene que ver con nuestro espacio. Cuida tu espacio personal a nivel de imagen ambiental, porque en el contexto que se permite, ¿a qué voy con esto? Si tú ves un cuarto y el cuarto está desarreglado, por supuesto que vas a decir que cuarto más sucio, pero quien se lleva el prejuicio o el castigo es la persona, es el usuario del cuarto. Si tú dices, qué asco el baño de la oficina, quien se lleva la mala imagen es la imagen corporativa y no el baño per se. 100%. Sé que esto es lógico, pero la Universidad de Princeton encontró que las personas que tenían sus espacios ordenados y sobre todo con un diseño lineal, ¿a qué me refiero con esto?
en simetría, reforzaba la percepción de personas organizadas y por lo tanto competentes. Entonces, si tú vas a tener, y a los que nos están escuchando desde una oficina, que lo perciben jefas, jefes, temas de ascenso, temas de control, si tú tienes tu lugar de trabajo ordenado, si lo van a ver tus clientes y haces una estrategia, y lo vuelvo a repetir, lineal y de simetría, quiere decir que si pusiste una cosa a un lado, otra está en otro en balance. Sí, que no sea tan libre, que no sea tan barroco, Sí. que no sea tan, le meto una cosita y le meto otra. Que si tú tratas de tener tu espacio de trabajo, sí decorado, pero lo más simétrico posible, la gente dice, esta persona es ordenada, esta persona es organizada, y por lo tanto es una persona en la que puedo confiar. No sabes la Claro. limpieza que hice en, bueno, obviamente estas niñas, el equipo, en diciembre. No sabes qué cosa, ¿no? Hasta que dije, en la vida vuelvo a ver este mugrero en esta oficina. ¿O no, Andrea? Nos Es pusimos correcto, es a correcto. marchas forzadas y quedó el espacio. Oigan, yo acepto, Divino. les tengo que aceptar una cosa. Mi oficina, lugar de trabajo, no es simétrica. Ah. No estoy siendo desordenada, pero es más cargada, es mucho más creativa, Sí, es sí, mucho sí, más claro, barroca. Tengo claro. Sí. post-its por todos lados porque mi trabajo es muy creativo. Pero donde recibo a los clientes es una sala Perfecto ejecutiva. orden, en perfecto orden. Y es, Timador. timador no. Estratega, y de eso se trata. Pequeñas acciones de percepción. En mi oficina, puertas cerradas, no me perciben los demás, y yo sé que trabajo muy a gusto en ese desorden ordenado muy creativo que fomenta mi trabajo de consultoría. Pero ante la percepción de los demás tenemos que generar estrategias. Son 10 acciones que no nos cuestan nada, o la inversión es mínima. Ya. O sea, la inversión de blanquearte unos dientes 100%. o la inversión de hacerte un fitting en tu ropa o un Sí. estudio de color es mínima. Y otras, como sonreír, pues vaya, son gratuitas. Muy bien. El doctor Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública, y bueno, entre muchas cosas, asesor político, empresarial, de entretenimiento, y aparte autor de libros como Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez, El Método Porte, Cómo Salirte con la Tuya, y siempre hay cursos increíbles en el Colegio de Imagen Pública. Sobre todo este sábado, porque la próxima semana arrancamos, están todos los programas de educación continua, y puntualmente digo que todavía hay tiempo para inscribirse a diplomados y certificaciones. Hay presenciales, hay a distancia, hay modalidades híbridas, y así está la certificación en diseño de imagen, en imagen política, imagen ambiental, imagen empresarial, en protocolos, en organización de eventos, wedding planning. O sea, hay un gran portafolio de estudios de educación continua, ninguno con duración mayor a 4 meses. Esos son los que empiezan a partir de este sábado. Imagenpublica.mx o en nuestras redes sociales @Imagen Pública, todos los informes, y siempre está corriendo las inscripciones de maestría, licenciatura y el doctorado, por supuesto, para todos aquellos que quieran hacer esto de manera un poco más profesional, titulándose en la profesión que sin duda se está comiendo al mundo de las áreas de comunicación. 100%. Álvaro Gordoa, muchas gracias por estar aquí. Gracias Álvaro a ustedes. Gordoa en todas las redes sociales, y es imagenpublica.mx. Feliz de haber estado dando estos tips. Muchas Gracias. Oigan, son las 12:18, regresando Marcelo Salazar. Va a traer a 2 testimonios, 2 personas que no les gustaba su voz, que no les gustaba hablar, que les daba muchísima pena. Y si ustedes creen que la voz con la que nacieron es la única voz que pueden tener, les tenemos sorpresa regresando del corte. No se vayan. Todavía no tienes aire cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Oigan, si ustedes alucinan su voz y creen, me encanta el creen, que pues esa es la voz con que ustedes nacieron y están, pues ahora sí que castigados para siempre, les tenemos una noticia. Eso es incorrecto. Marcelo Salazar, nuestro experto en voz, 20 años como actor de voz, doblaje, cantante, locutor profesional, pero todo eso no les importa. Lo que a ustedes les importa es que él da cursos, talleres, clases, terapia, para que tengas la mejor voz que puedes tener. Marcelo.
Marta, qué gusto, Rebe. De verdad, qué Hombre, gusto al contrario. escuchar estar Hombre, aquí. al contrario, Marcelo, bienvenido. Gracias. No vamos a hacer ninguna voz diferente. Vamos a hacer lo Exacto. correcto. A ver, aparte trae 2 testimonios. A ver, Sí, cuéntalo todo. Bueno, primero quiero agradecerles, de verdad, estar aquí con ustedes de nuevo, Marta. Y la razón por la que, hablando con tu equipo en ocasiones previas, creíamos que era importante también que hubiera personas que trabajaron conmigo, independientemente de que trabajaron conmigo, que vivieron un proceso individualmente que me parece fantástico, que los he seguido a lo largo de los meses y los años y que me encanta lo que ha pasado con ellos. Bueno, Flor Álvarez, Dan Rojas, los presento aquí con ustedes y me encantaría primero, no sé, Marta, si quieres preguntarle algo a Flor, porque por ahí podemos empezar. ¿Cómo llegas tú? Porque, Ajá, ¿por ¿cómo qué te da llegaste tú con Marcelo? ¿En qué momento piensas que ¿Qué puedes era lo que no mejorar te la voz? gustaba? Fíjate que mi llegada con Marcelo no fue porque no me gustara mi voz. Fue porque llegó la pandemia y yo soy asesora en finanzas, me especializo en retiro y lo más importante de mi trabajo es la conexión. Y era buenísima y me dio pánico perder esa conexión, sobre todo ahora que iba a hacer videollamada todo. Entonces invertí micrófono, cámara y todo y dije, bueno, también está la herramienta de la voz. Invitaron en el despacho de Planem a Marcelo, nos dio una plática y yo me quedé asombrada. Dije, qué padre que me enseña a usar mi tono, pausar, el volumen, etcétera. Dije, muy bien, pero fríamente como herramienta. Eso fue para lo que yo entré. Lo presupuesté porque como asesora financiera tenía que hacerlo y ya luego lo busqué de la nada y entré. Y cuando entré empezó a hacer las cosas, los ejercicios y yo dije, ¿cómo era su infancia? Y tú dijiste, ¿eso qué tiene que ver? No, por favor. Sí, sí. Yo dije, yo tomo terapia, Sí, o sea, sí. gracias, mi Sí. terapeuta está bien. Y así es como yo llegué. Y ya. ¿Y en qué cambiaste? O sea, ¿qué problema tenía Flor? Cuando Marcelo? llega Flor conmigo, lo primero que yo escucho es una voz que puedes perfectamente replicar, Flor, porque me parece que es importante. ¿Cómo llegaste tú al taller hablando? ¿Cuál considerabas que era tu identidad a través de tu voz? Que es bien importante decir eso. Yo era florecita linda. O sea, ok. yo era muy, muy linda. Ajá. Y mi voz. ¿Pero sí. cómo hablabas? Hola Marta, qué gusto conocerte. Me da mucho gusto poder estar aquí, de verdad. Llorando. Gracias por la oportunidad. No, súper feliz. Es que estoy muy feliz. Pero y es quiero... que yo siento que está llorando. Está muy cerca. Está Está muy el llanto cerca la de risa llorar, siempre. claro. Y lo decía muy bien cuando hablábamos, porque eso que menciona Flor, cuando yo escucho, y hablando más de cosas un poquito más detalladas, cuando la laringe se eleva, que es lo que yo te hacía como demostración, Flor tenía todo el tiempo la laringe elevada. Entonces, elevas la laringe por desconfianza, por inseguridad o por un escudo, que fue el caso de Flor, que Sí. pones para sobrevivir A ver, ¿cómo entorno, ¿no? vendías? Entonces, estás con un cliente. A ver, háblame con tu voz de antes. Muy bien, Marta. Lo más importante para mí es que esto sea 100% personalizado. Platícame cómo te identificas y cómo te conectas con el dinero tú. Eso es muy importante para mí. No, y Dime. aparte voz de niña. De niñita. Y estás vendiendo cosas de adultos. Exactamente. Que es asesoría financiera. 100%. Claro, y entonces cuando empiezo a escucharla y empezamos a indagar y empezamos a seguir el proceso que sigo con todas las personas con las que trabajo, comienzo a ver cosas que ella no había visto todavía, que tenían que ver con tu identidad actual versus la voz que tenías en este momento. ¿Y por qué entonces hablabas así? O sea, ¿cuál es la explicación psicológica? Bueno, el experto en psicología acá es el terapeuta Dan, pero yo sin saber, sin procesar todo eso, yo quería ser amada. Entonces, como niña, buscaba la aceptación de los adultos siendo muy tierna y siendo muy dulce y sí, o sea, todos los adultos eran de que, ay, Florecita, eres un bombón, Florecita, eres un amor. Lo que pasa es que yo llegué a ser una mujer de 30 años y esa era mi voz y me iba bien en mi negocio Sí. de recomendación y por la confianza y por esto que te digo de la conexión se me daba muy bien, pero yo había preservado a esa niñita que me había protegido y no me había dado cuenta. Eso fue muy fuerte. Wow. Eso fue O sea, muy ¿en fuerte. cuánto tiempo le dio la vuelta a su voz, Flor? Me manda un mensaje un día Flor y me dice, me pasó algo increíble. Le dije, ¿qué A ver. pasó? Me dice, le hablé a un prospecto que yo creí que no conocía, que no me conocía, y de pronto me saluda, Florecita, ¿cómo estás? Y ella me dice, yo no sabía ni quién era, pero después resultó que ella le había mandado un mensaje de WhatsApp un año antes, y cuando me reenvía el mensaje de WhatsApp 1 versus mensaje de WhatsApp 2, yo ahí fue donde dije, ¿qué pasó?
Yo le perdí la pista. Yo lo que te digo siempre, yo no creo ni quiero dependencia de la gente que trabaja conmigo. Aquí están las herramientas, te quiero convencer, dale. Y eso fue lo que hizo Flor. Y cuando me manda ese mensaje, dije, a ver, Flor, ¿qué pasó con esto? Y ya me contó todo lo que te está contando. Los tenemos, ¿los quieres escuchar? A ver, quiero oír. Escucha, pon el Rulo. El audio 1 y el 2. Escuchamos, no juzgamos. Sí, súbele. Hola Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, ya no he sabido nada de ti. Platícame cómo estás, cómo va todo, cómo va avanzando la clínica. Te mando un abrazo. Oye, nada más te quería preguntar ya para cerrar el tema. ¿Ya no te gustaría que te dé seguimiento con lo de tu ahorro? Hasta afligida. Sí, claro. Hasta afligida. ¿Me escucho chiquita? Insegura, chiquita, sí. temerosa. Ahora por el segundo, por favor. A ver. Igual yo ya moví el espacio que tenía de mañana miércoles para el jueves a las 9:30. Ahí ya te lo tengo guardado. ¿Te gustaría que nos veamos en el mismo barra café en Mercado Andares? No, hombre, muy bien. Y obviamente es un proceso que ella, con la conciencia que tiene ahora, seguirá mejorando y mejorando Por y mejorando supuesto. y mejorando, que esa es la idea. Pero fíjate eso, o sea, en un punto, y ojo, esto es importante decirlo, no todos los casos son iguales. Hay gente que tiene, como el caso de Flor, un tema con el tono. Sí. Hay gente que no tiene un tema con el tono, por eso también invité a Dan, porque es un tema con la inseguridad y el pánico y el perfeccionismo. Claro, a ver, Dan, cuéntanos tu historia. Mira, yo soy constelador familiar. Entonces, ¡qué padre! Hay dos rubros porque yo me metí al curso con Marcelo porque estaba buscando crecer en mi emprendimiento. Sí. Pero tú sabes de las cuestiones de la familia y toda la herencia que tenemos, y mi papá es militar. Entonces mi papá, desde muy chiquito, me metió una creencia con todo el amor del mundo de mi padre y su responsabilidad como padre, pero siempre me decía, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Entonces para mí era una limitación porque en mi mente yo buscaba siempre la perfección para poder accionar. Entonces en uno de los módulos con Marcelo me cae esta creencia y me doy cuenta, estoy postergando el salir, el mostrarme, porque pretendo una perfección que no existe. Y luego la persona que nos ve, las posibilidades de clientes o simplemente los que visualizan los videos realmente conectan con lo orgánico, ¿sí? Uh-huh. Y yo tenía un conflicto enorme con mostrarme. Claro. ¿Sí? Entonces siempre me metía el pie, posponía por mi perfección, y yo a lo mejor en ese tiempo yo decía, ay, qué flojo soy, pero realmente no, porque siempre estaba en friega. Uh-huh. Siempre, ¿sí? Cuando me quito esta creencia, casi me regañó, que no me regañó, ¿sí? Pero me dijo, tienes que hacerlo ya, y yo me obligué, ¿sí? Me despertaban las mañanas y me decía, Marcelo, grábate, aunque no te guste, porque si no era el pelo, era la lagaña, era el que no traía la camisa, era el que no sé qué, pero yo siempre buscaba una justificación para mostrarme y mostrar mi voz, porque luego también me grababa, pero no me gustaba escucharme. Claro. No, yo decía, ay no, qué cringe. Sí. Sí, hasta que lo hice, empecé y ya le encuentras un amor a que la gente te vea, te siga. Claro. Tiene su arma de dos filos, ya debemos de saber todos aquí, ¿verdad? Claro. Lo sabemos. Y sobre todo con esta perfección que a muchos de los que queremos crecer nos detiene. Claro. Ahora, cuando llega Dan a ti, ¿tú qué estás observando? A ver, Dan, no, yo soy constelador y soy terapeuta y tal, perfecto. Y me metí a su Instagram, puros gráficos, puras fotos, cero él. Cállate, Dan. No podía subir un solo video y hablamos de eso. Y ¿no? deja tú, yo me dedico a hacer terapia en grupo, ¿sí? Entonces no me da pena hablar en grupo. El caso era escucharme después. En vivo yo me desenvuelvo y hablo y les platico y los ayudo. Y también la parte terapéutica, pues yo estaba buscando tener una voz de confianza, que el cliente pues quiera escucharte, quiera seguirte, verte como un referente, y pues tienes que tener autoridad, pero también al mismo tiempo una amabilidad que les genere una confianza a ellos. Exacto. Claro, pero entonces el trabajo no solamente es la voz. No, claro. La voz, siempre lo digo, es una consecuencia de procesos internos, consecuencia de alineación con tu identidad, de ubicar esas creencias. Fíjate, él como terapeuta me lo decía, yo he trabajado mucho, veo cosas, es que siempre vamos a tener puntos ciegos, y en la voz se van a manifestar esos puntos ciegos. Entonces, me gusta mucho que gente como Dan, gente como Flor, insisto, que son personas que se comprometieron con el proceso, vieron cosas después del taller, después del curso,
y los resultados aparecen y digo, lo viste, lo ejecutaste y llegó. A mí lo que me trauma es que uno cree que habla como habla, porque pues a ti te tocaron las cuerdas vocales 623BX, ese modelo. Y pues porque tu faringe o tu esófago así está configurado. Me trauma la psicología que hay detrás de por qué hablamos como hablamos. Claro. ¿Te puedo contar algo? Claro. Fíjate que una de las cosas que trabajé también con Marcelo fue que yo no podía dejar pausas al hablar. No podía dejar silencios. ¿Sí? Para mí fue muy terapéutico el curso de Marcelo porque pues ya con mis bases y con mi trabajo llegar con él fue como unir y cerrar como un rompecabezas, como irlo armando. Pero cuando me topo esto y Marcelo me dice, haz pausas, déjalos, ¿sí? Que tengan como esta expectativa para que se ganchen contigo. Llego a la conclusión, algo muy fuerte, pero aquí no nos ha pasado. Te doy la mano. Cuando mi mamá me regañaba, me dejaba de hablar. Entonces, para mí el silencio... Claro, ahí está. Sí, era un castigo. ¿Sí? ¿Cómo voy a dejarles esa pausa o ese silencio a los demás para mi niño, con la mamá que hizo lo mejor que pudo, era un terror, ¿sí? Que no te volteara a ver, que te dejara de hablar, que no te contestara en 2 días. Entonces, yo no tenía ni idea que podía repercutir en mi voz o en mi manera de expresarme, pero cuando me cayó el 20, fue así como... Ay, algo se liberó de mí. Y por eso soy tan enfático. Lo que no has de encontrar. No, son cosas increíbles. A ver, fuertes en muchos sentidos, hermosas en otro, porque hay cambios muy, muy profundos, Mar. Te quiero decir 2 cosas. A ver, yo tengo un ejercicio en el taller que siempre les digo, somos imitadores naturales. Y digo imitadores en el sentido de que el oído empieza a irse tras el sonido. Bueno, cuando yo le digo a las mujeres, porque el 80% casi de participantes de mis talleres son mujeres, les digo, ¿en qué voz estás pensando como un referente para llegar a inspirarte y tal? 7 de cada 10 me mencionan a Marta de Baile. Y lo digo porque les pregunto, ¿qué te inspira? ¿Qué escuchas? ¿Cuál es y es la seguridad en un mundo tan complicado como puede llegar a ser los medios de comunicación, la autoridad evidentemente, la certeza en sus palabras, y son muchos atributos que, te lo digo porque cuando vemos el ejercicio de imitarte, lo que finalmente buscan imitar no es nada más el sonido de Marta, no, es la base que te menciono, la autoridad, la certeza, y me encanta escuchar eso, porque son puntos muy importantes. O sea, no es solamente el sonido, sino es la extensión que tenemos, ¿no? Hablábamos un poco de cuando escuchan una voz y ponemos el ejercicio en el taller, pero lo podemos poner acá, es escuchen y de verdad cierren los ojos y libérense para escuchar y para imitar a una persona. Me dice una persona, ¿Morgan Freeman puedes? Sí, Morgan Freeman. Pon a Morgan Freeman, cierra los ojos, escúchalo y trata de llegar ahí. La primera creencia, ¿cuál es? No puedo. Nunca. Solamente él. Y tú solo te estás limite. Si tú le das oportunidad a tu voz de jugar, porque esto no es fake it till you make it. Esto es play it till you make it, que para mí es mucho mejor, porque el fake ya suena, soy fake. No. Juégalo. Y hay otro caso que te quería contar, Marta, que un cantante bastante conocido del norte de México, de folk, mexicano, me habla un día y me dice por redes, necesito de tu ayuda porque 2 días antes de mis conciertos me quedo sin voz, 2 días después de mis conciertos me quedo sin voz y me espera una gira de 45 conciertos. Cuando escuché eso dije, eso es emocional, sí o sí, porque en el concierto puede cantar. Dije, entonces empezamos a trabajar y damos con la causa de por qué sucedía y literalmente tiene que ver con el primer concierto público que dio en su vida. Se generó un trauma, un momento, un trauma, un episodio traumático vocal tan fuerte del que no se podía liberar. Bueno, llega a Guadalajara, da un concierto en el auditorio ahí de Guadalajara y me habla y me dice, necesito que vengas al concierto. Y lo primero que veo cuando llego al camerino es que me saluda con voz, me da un abrazo y le digo, ya puedes hablar. Me dice, es que ya puedo hablar. Me dice, ¿sabes lo que significaba para mí? No poder disfrutar post concierto, no poder hablar. Yo me subí a la camioneta y me iba. Claro. No podía hablar. Y todo tiene que ver con eso. O sea, mucha gente tiene esa creencia, insisto, de que hay algo mal en su cuerpo, de que hay algo mal en sus cuerdas. Siempre digo lo mismo, ve con el otorrino. Si el otorrino te dice que estás bien de todo, entonces explora otros caminos. Yo propongo un método, propongo una forma en la que veo que a la gente le ayuda, si hay más, con el que tú conectes como terapeutas. ¿Con quién conectas? ¿Con qué información conectas? Para que tú puedas abrirte y llegar a que tu voz de verdad cambie radicalmente. Yo sí te lo puedo decir, Marta,
cambios radicales he visto y me encanta por ellos, porque la vida que cambia es la de ellos. Eso es lo que finalmente hacemos juntos, ¿no? A mí ese 100%. A mí ese ejercicio me causaba muchísimo conflicto. El de escucha una voz que quieras imitar me causaba mucho conflicto porque yo me quería, o sea, tenía amor propio y decía, ¿por qué dejar mi voz? Es como dejar mi identidad. Un poco, digo, ahora ya lo entiendo desde afuera y de que pasó todo esto y que también ya lo he visto en terapia, pero era como, no quiero, no sé, abandonar a esa niña, abandonar todo ese trabajo que hizo para poderme traer hasta aquí. Entonces, eso es muy importante. Fue como un proceso de duelo que yo fui viviendo para aceptarlo. Y cuando dije, por ejemplo, ya lo dijo Marcelo, te escuchaba, yo decía, es que Marcelo nos decía, busca qué es lo que te gusta. Y me gustaba la confianza, la autoridad, y me veía yo confiable, con autoridad en mi tema, digo, en todo lo demás no, pero en mi tema. Y claro que dije, es que yo también soy esa mujer, pero me costó mucho trabajo y me resistí. Yo creo que has de haber dicho, Flor, se va a quedar así como está. Era burra en las clases, pero, o sea, mis compañeros hacían ejercicios y no me salían a mí, hasta que acepté y dije, bueno, quiero también ver eso. Y algo muy importante que nunca se me va a olvidar, Marcelo, es que tú dijiste, no quiero que finjas la voz, porque yo lo que le decía es que yo no quiero fingir mi voz para parecerme a la voz de María Félix, a la voz de Marta de Baile. Yo quiero mi voz. Y me dijo, Flor, esta voz que tú escuchas es tu voz niña, tu voz que creaste por las experiencias que viviste. Esta no es tu voz. Como un poco decirme, la voz que estás escuchando ahora es la voz que estás fingiendo. No fingiendo, pero la que construí. Claro. O sea, pero entonces tú dirías que el 99.9% de los humanos construimos una voz. Sí, pero es que no somos conscientes de ello. El primer paso es ser consciente. A ver, ¿qué me trajo hasta aquí? Yo siempre les digo, aquí a este taller vinimos a cuestionar tu voz. ¿Qué es cuestionar? Preguntarle, averiguar. A ver, pero eso que dijo Dan, que no podía hablar con pausas porque le daba muchísima gusto el silencio, o ella, que quería ser querida, ¿verdad? Me vas a ejemplo. Ahí te va, por ejemplo, una persona llega conmigo y me dice, un empresario, así que me dice, yo llego y me pongo con mis socios y lo primero que hago, empiezo yo a tener una incapacidad para hablar y se me empieza, pero solamente con una persona importante. Y dije, a ver, empezamos a explorar, me dice, ya llegamos al punto. 6 hijos, él era el menor, llegaban a comer. El papá les preguntaba a todos cómo les fue en la escuela, a él le preguntaba al último, y cuando el papá le preguntaba, decía, yo veía a mi papá ya en el postre. Y yo dije, le tengo que contar lo que hice, pero tengo 1 minuto. Y empieza a hablar rapidísimo, y eso se queda en su voz, en su cuerpo, y literalmente cada vez que él enfrentaba una situación de complicación, de tengo que hablar con alguien importante, volvía a su papá. Entonces cuando empezamos a ver eso, y me dijo, oye, ya no le estoy hablando a mi papá. ¿Pero cómo hablaba? Empezó a hablar de... Hace cuenta que él decía, bueno, vamos a empezar con todo esto que es muy importante para que... Yo decía, pero es que tú no hablas así nunca. Decía, yo hablo así frente a alguien importante. Otro ejemplo. Otro ejemplo importante. Cuando llegamos al punto en el que... De hecho, te lo mandé y se lo mandé al equipo, lo vamos a ver si quieres después, pero Paulina me decía, ¿sabes qué? No, en este caso siempre lo pongo en los talleres y es increíble también. Me decía, oye, ¿por qué? Porque Paulina también hablaba, pero siempre les pregunto, el ejercicio que pongo es, esa voz, ¿cuántos años le ponen? Y la gente me dice, 18, 52. O sea, la gente de los talleres les digo, ¿cuántos? De 18 a 52. Tú imagínate que la voz de una persona sea percibida de entre 18 y 52 años. No tiene sentido. Pongo el video y les digo, bueno, no tiene 18 ni 52, tenía como 32. Bueno, les pongo el siguiente video, le dije, mira, empezó a compartir contenido, ahora es ella. ¿Sabes qué pasó con ella? Que ella me dice, es que yo de pequeña me decían Piwi. De pequeña siempre fui Piwi. Vengo al curso, vengo al taller, empezamos a trabajar y digo, ¿sigo siendo Piwi? O ya soy la doctora Paulina Dada. Ya soy la doctora. Yo le preguntaba, ¿qué voz te suena a Piwi? No, pues esa. Así. Parece muy fácil. Yo sé que puede parecer... anymore. Claro, pero eso, cuando tú lo asimilas desde lo profundo, cuando lo trabajas de verdad, como por eso pongo estos 2 grandes ejemplos, porque hay un compromiso con el trabajo. No es un tema mágico. Desconfía de quien te da soluciones rápidas ante problemas complejos. Esto tiene un proceso, pero cuando yo les digo las herramientas y les hace sentido,
Ahí está. O sea, para mí pero es qué eso. increíble, porque uno pensaría que si tomas un taller para mejorar tu voz con Marcelo, el 90% va a ser estrategia de cómo usas tu aparato resonador. Ajá. Y no, es psicología. Es muchísimo Es psicología, emocional. es muchísimo emocional. Llega un momento en que evidentemente hablamos, ok, vamos a hablar de los arquetipos, vamos a hablar de... Y la pero gente pausa- que habla así como para adentro. No, y esa gente, lo que yo te decía en alguna ocasión, hay gente que habla con cuerdas falsas. Esto se llama cuerdas falsas. Por ejemplo, hay gente que cuando tú cubres una verdadera identidad, una cuerda falsa que puede ser una cuerda falsa en agudo o una cuerda falsa en grave. Cuando hay cuerdas falsas, lo que sucede es que estás cubriendo tus cuerdas vocales verdaderas, tus reales, y ese sonido es un sonido impostado que mucha gente usa cuando no se quiere mostrar como es. Hay mucho Igual el dentro. güey que te dice, ¿qué pasó, mujer? Exactamente. ¿Por qué tan sola? Exactamente. Toda Eso, melodía. hay gente que habla así todo el tiempo para todas las circunstancias y no necesitas eso, que es el mismo caso de Flor. O sea, Flor hablaba así para todo, pero hay gente que habla con un volumen alto, con un ritmo acelerado para todo. Y no, son y conscientes. yo creo que no está mal, porque No. si quieres vender una voz, no está mal no fingirla, pero sí prepararte para eso, Claro. porque yo como constelador familiar me topo mucho con que la gente está muy mal informada de las constelaciones y creen que es astrología, magia, tarot, Claro. y a mí me gusta mucho darle la formalidad. Claro. Sí, que la gente perciba que es una herramienta psicoterapéutica formal y eso, el poder tomar y desarrollar esta voz de formalidad que le dé esa confianza a la gente. Claro, es muy importante eso. 100%. Sí, que la gente sepa que tú eres un profesional y lo Algo tienes más que demostrar. antes de despedirnos, Marcelo. Agradecerte de nuevo, Marta, Rebe, a todo el equipo por la Pero dale invitación. espacio, Y les quiero decir algo tienes importante. curso, Mira, algo, sí, di tenemos algo. el 29 de marzo en Ciudad de Compártete, México. es que de veras. Ahí te va. 29 de marzo en Ciudad de México. Estaremos dando un taller más. 17 de mayo en Monterrey. Y para la gente que escucha fuera de México, el 17 de marzo arrancamos con mentorías en línea. Todo esto es igual en línea con Dan, en línea con Flor. O sea, no los vi, no fue presencial, fue en línea. Es igualmente efectivo. Si quieren información pueden escribirme directamente, marcelo@central de voces o bien talleres@central de voces. centraldevoces.com. Ahí. Marcelo @ centraldevoces.com. Y otra cosa último. Todos los días, Marta, envío un correo electrónico para todas las personas que quieran de verdad averiguar el tema de su voz. Todos los días mando un correo electrónico con información, con tips, con herramientas, donde te registras en centraldevoces.com. Ahí bien. está. Te quiero, Marcelo. Yo también, Marta, te agradezco mucho por la ¡Bravo, invitación. Florecilla! Muy bien, Lo logré. Flor. Lo logrado. ¡Bravo, Dan! Gracias, Marta. ¡Bravo, cuentavientes! Gracias a Muchas todos. gracias, Marta. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Ay, no, cállate. Confíen en su voz, confíen en su Exacto, voz. confíen en De su verdad, voz. ¿Y confíen. saben qué? Ámenla, ámenla. Conozcan. Si hay algo que no les gusta, la voz incluida, cámbienlo. Así es. Trabajen en ello desde el amor. Exacto. Con esto hacemos una corte. Regresando, Carlos Lorete está con nosotros con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.